Pues estamos listos. Creo que nuestros corazones se encuentran preparados para recibir el mensaje en el día de hoy. Pero primero vamos a colocar el tiempo en las manos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Oh Padre Santo, venimos en esta mañana delante de ti, Señor, para darte toda la gloria, la honra, Señor, y el honor. Señor, te damos las gracias por la palabra, Señor, que tenemos en nuestras manos, por la profundidad y la riqueza que encontramos en ella. Esta palabra que nos guía y nos revela toda la verdad. Te pedimos, Señor, discernimiento y comprensión mientras estudiamos las Escrituras para que podamos estar más cerca de ti, Señor, y sentir cada vez más tu presencia en nuestras vidas. Abre nuestros ojos, Señor, para entender nuestra identidad. Y, por favor, Señor, enciende en nosotros ese deseo de vivir enfocados en reflejar tu luz. Renueva, Señor, renueva en nosotros ese deseo de vivir para ti, Señor, comprometidos con el crecimiento de la iglesia, de tu obra, Señor, que esta enseñanza no solamente nos informe, nos dé información, sino que también nos transforme. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Hoy en día, las personas están más confundidas que nunca acerca de su identidad. Para nadie es secreto, mis hermanos, que las redes sociales han influido mucho en esto. Esas redes sociales que presionan para que construyamos una imagen de acuerdo a lo que ellos quieren, a los prototipos de ellos. No podemos evitar ver que en la cultura popular nos anima a ser quien queramos ser, a ser o ser quien queramos ser. Y es ahí donde vemos en este mundo cosas tan complejas y aterradoras. Y además hay algo más, es esa ansiedad, la ansiedad por encontrar nuestro propósito. Y es así que la ansiedad ha llegado a los puntos más altos, según los estudiosos. Y en ese marco tan complejo, escuchamos preguntas como: ¿quién soy en realidad? ¿Qué valor tengo? ¿Para qué estoy aquí? No sé si han escuchado, mis hermanos, este tipo de preguntas, o nosotros mismos nos hemos hecho esas preguntas. Pero en medio de esa confusión tenemos la palabra de Dios, que nos da una respuesta profunda, poderosa y clara. Nos dice que nosotros somos escogidos por Dios y apartados para un propósito eterno y glorioso. Por eso quiero esta mañana, y ha sido mi oración en la semana y mi deseo, para que este mensaje nos lleve no solo a responder quién soy, sino también ¿para qué estoy aquí? Entonces, con esto en mente, vamos a nuestra base bíblica. Tomemos nuestras Biblias, acompáñenme a la primera carta o epístola del apóstol Pedro
allí en el capítulo 2 y vamos a leer 2 versículos. Y esa es la base bíblica de nuestro mensaje esta mañana. Capítulo 2, versículos 9 y 10, dice la palabra: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Este texto, mis hermanos, contiene 2 conceptos fundamentales. No sé si cuántos lograron notarlo allí. El apóstol Pedro nos dice primero lo que somos y luego lo que estamos llamados a hacer. Este es un patrón bíblico. Dios primero nos revela algo de su ser y de nuestra relación con Él, y sobre esa base nos llama a obedecer. De manera que nuestra obediencia está motivada por algo que tiene que ver con Él, con su ser, con su carácter, con su revelación, con lo que Él ha hecho. De tal forma que mi obediencia no sea puramente un acto de complacer y sí, porque no tengo otra cosa, no tengo otra salida, no, sino que yo me sienta motivado a hacer aquello que Él me está llamando a hacer. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pedro, hace para nosotros en esta ocasión. Si notamos allí en nuestro texto, el versículo 9 inicia con una palabra que muchas veces pasamos por alto. Esa palabra es pero. Este término establece el contraste entre los versículos anteriores y obviamente lo que va a anunciar a continuación. Para comprenderlo, entonces, tenemos que mirar los versículos anteriores. Entonces vamos a leer el versículo 7 y 8 en el contexto para comprender más nuestro tema. Dice el versículo 7: este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Y aquí viene: pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Recuerde que es para los que no creen. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes de la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero, ahí entra nuestro texto, pero ustedes, y aquí vamos entonces a mirar que este pero ustedes en el original es algo muy enfático. En otras palabras, nos está diciendo aquí la palabra que había un grupo de ellos que no aceptaban la verdad, que tropezaron y se cayeron, siendo comparado ahora con aquellos de corazón diferente que sí han creído. Esa es la comparación. Y de ahí es que comienza la frase, pero ustedes, se refiere a nosotros, pero ustedes no son como ellos. No son de ese mismo grupo, no son de esa misma naturaleza. No tienen ese mismo propósito, ni ese mismo sentido, ni el llamado.
Y a partir de ahí yo quiero que comencemos a desarrollar nuestro tema para aclarar por qué es que somos diferentes. Así es que los invito a que me acompañen a ver 4 puntos en el desarrollo de este mensaje que hemos titulado Una identidad que transforma. Una identidad que transforma. Para mis hermanos que vienen por primera vez, les comentamos que cada mensaje que damos, tomamos una idea principal. Esa idea principal, el objetivo es que en esa frase tengamos el concepto general de todo el mensaje. Y al recordarla, pues vamos a recordar también los puntos claves del mensaje. Entonces vamos a repetir esa idea principal a lo largo del mensaje. Para este tema, una identidad que transforma, la idea principal es esta. Dios nos ha escogido y transformado para vivir con identidad, propósito y testimonio en un mundo que ha perdido su rumbo o el rumbo. Y aquí comienza entonces la descripción de lo que somos. Entonces vamos a ver los indicativos. Más adelante vamos a ver entonces lo que corresponde a los imperativos. Entonces son los indicativos. Entonces vamos a nuestro primer punto para quienes toman nota. Lo que ahora somos en Cristo. Y allí, frente a la letra A, vamos a hablar de qué? De la identidad otorgada no merecida. Lo que vamos a ver, que nos dice el apóstol Pedro, ¿por qué somos diferentes? Dice la palabra allí, en nuestro texto. Dice, pero ustedes son linaje escogido. Haremos allí. Linaje escogido. Muy bien. Cuando no queríamos nada con Dios, creo que la mayoría pasó por ese momento, cuando no conocíamos del Señor y rechazábamos las invitaciones que nos hacían, o los comentarios que nos hablaban del Señor. Cuando pasábamos por ese momento, Dios se fijó en nosotros y Él nos eligió, y no por méritos, sino por su puro afecto y misericordia. Y nos compró a precio de sangre. En ese momento, Dios fijó su afecto y su amor sobre ti. Y te escogió y te hizo parte de ese linaje escogido. Y esto, mis hermanos, si analizamos y pensamos, es un gran privilegio que Dios en su amor y su misericordia infinita, sin nosotros tener ninguna condición por la cual quisiera escogernos, Él decidió amarnos y hacernos parte de ese linaje escogido. Y cuando yo entiendo cómo Él nos escogió, cuando entendemos esto, mis hermanos, pues obviamente nuestro agradecimiento tiene que ser muy grande. La palabra redención, allí en el Nuevo Testamento y en el original, allí encontramos diferentes palabras que comunican parte de lo que ocurrió cuando Dios me eligió. Y una de esas palabras es agorazo, con Z, agorazo. La palabra griega que significa comprar en el mercado, adquirir.
Y en el contexto del Nuevo Testamento se usa para describir la redención como una compra, una adquisición por parte de Jesús. La palabra agorazo implica entonces la idea de ser comprado o rescatado del mercado, específicamente del mercado del pecado y de la esclavitud. Allí el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:20 nos dice, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Entonces se afirma que los creyentes y nosotros como creyentes hemos sido comprados por un precio, refiriéndose obviamente a la sangre de Cristo. De tal forma que ahora, cuando tiene que ver con mi redención, parte de la idea es que yo estaba en el mercado de esclavos. Cada uno de nosotros estábamos allí en ese mercado de esclavos. Y en ese mercado de esclavos allí, Dios fue y me compró o te compró a precio de sangre. Nos compró. Estábamos allí en ese mercado de esclavos. Pero hay otra palabra también relacionada con la redención y es exagorazo, que indica no solamente la compra, sino también la idea de ser sacado de ese mercado para siempre. Esto porque en esa época estaba allí el mercado de esclavos. Muchos compraban el esclavo, pero a veces lo devolvían o lo volvían a vender y como que el esclavo seguía en ese mismo mercado. De aquí para allá lo compraban, lo vendían. Por eso habla aquí de esa palabra exagorazo. De pronto podríamos decir que Dios nos exagorizó. ¿Sí vale? La palabra. ¿Qué quiere decir? Que además de comprarnos, nos sacó de allí para siempre, para no volver allí a ese mercado de esclavos. Así es que el Señor nos compró para dejarnos libres de una vez y para siempre. Y cuando yo entiendo ahora que el ser parte de ese linaje escogido tiene que ver con esta acción que el Señor hizo de esta forma, de una vez y para siempre, y que garantiza la libertad, es una libertad definitiva. Y esta verdad debería impulsarnos a vivir enteramente rendidos a su voluntad. No hacerlo sería ingratitud. Romanos 1:21 nos dice Pablo allí, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Cuando Dios me escogió, ¿qué pasó? Cuando Dios también te escogió. Esa enemistad que existía entre Dios y el hombre terminó. Y ahora soy parte de ese linaje escogido. O sea, nosotros somos parte de ese linaje escogido. Bien, vamos al segundo punto. Nuestra dignidad y consagración. Recordemos nuestra idea principal. Dios nos ha escogido y transformado para vivir con identidad, propósito y testimonio en un mundo que ha perdido
el rumbo. Entonces vamos a ver en este punto, allí frente a la letra A, real sacerdocio y la santidad como misión. ¿Por qué entonces tú eres diferente? Bueno, no solamente eres diferente o somos diferentes por ser linaje escogido, sino también porque tú eres real sacerdocio. En el Antiguo Testamento habían dos figuras diferentes, el sacerdote y el rey. El sacerdote no tenía ninguna potestad de hacer funciones propias de los reyes, pero el rey tampoco tenía derecho de realizar funciones sacerdotales. Eran dos personas diferentes. Sin embargo, en Cristo, estas dos funciones, estos dos personajes se juntaron y ahora en Él yo soy ambas cosas, real sacerdocio. Tú eres ambas cosas, real sacerdocio. El sacerdote le hablaba a Dios de parte del pueblo. El rey pues guiaba al pueblo, gobernaba y guiaba a la nación. Y ahora, en Cristo, estas dos funciones se han juntado. Y tú y yo ahora, al ser parte de ese linaje escogido, en Cristo somos ambas cosas. Real sacerdocio. Y ese es un gran privilegio. La palabra de Dios nos llama sacerdotes porque tú y yo estamos dispuestos a ofrecer sacrificio vivo y santo, agradable a nuestro Dios. Nosotros deberíamos, sí, ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, agradable a Dios, como ofrenda de adoración. Y eso me convierte a mí en sacerdote delante de Dios. Y eso es una función extremadamente dignificante para nosotros. Ahora bien, también nos dice aquí la palabra que no solamente somos linaje escogido y real sacerdocio, sino también somos nación santa. La palabra griega aquí también para nación santa es agiagazo, que aparece unas 250 veces allí en el Nuevo Testamento. ¿Y qué implica? Implica, en esencia, ser separado, ser apartado. De hecho, implica algo más. Es la idea de que algo que ha estado sucio viene a ser limpiado y ha sido separado, limpiado para un uso distinto de lo que hasta ese momento había sido utilizado. Y es una palabra que frecuentemente es usada para referirse a algo que se relaciona con Dios y traducido como santo. Jerusalén es llamada la ciudad santa. La palabra de Dios es llamada la palabra santa. El Espíritu es llamado santo. Y nosotros somos llamados santos, según la palabra. Cada cosa que se relaciona con Dios tiene que ser previamente santificado. Dios tiene, sabemos, una adversión a aquello que es pecado. Y Dios me ha sacado de donde yo estaba, de ese mercado de la esclavitud. Yo estaba allí sucio y en pecado, y Él me ha limpiado y ahora me ha llevado a otro lugar. Y se supone
que de ahí en adelante yo debería funcionar como un instrumento útil, limpio y santo para nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, entonces la idea de santificar implica no solamente alejarme del pecado, sino que yo ya tengo que acercarme a algo y eso tiene que ver con la santidad de Dios. No solamente alejarme del pecado, sino acercarme a la santidad de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento siempre la idea es esa. No es suficiente con dejar de hacer lo mal hecho. Yo tengo que comenzar a hacerlo bien hecho. De esa misma manera, el hecho de yo saber que Dios me hizo linaje escogido, real sacerdocio y ahora nación santa, implica que yo necesito alejarme del pecado y hacer todo el esfuerzo posible para acercarme a la santidad de Dios. Vamos al tercer punto, siguiendo adelante. Y dice, el propósito que da sentido. Recordemos la idea principal. Dios nos ha escogido y transformado para vivir con identidad, propósito y testimonio en un mundo que ha perdido el rumbo. Entonces aquí vamos a hablar, como punto A, de la identidad a la acción. Hermanos, dice allí, ustedes son diferentes. Vamos a leer nuestro texto. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Qué hermoso es esto. Yo te diría, hermano, tú no te perteneces. Yo no me pertenezco. Mi vida no es mía. Yo no puedo continuar viéndola a mi manera. ¿Por qué? Porque yo fui comprado. Yo pertenezco a alguien y ahora lo tengo que vivir el propósito y la vida de ese alguien, porque para algo Él me compró. El hecho de que nosotros hayamos sido adquiridos para posesión de Dios, coloca sobre nosotros un precio o un valor extraordinario. No por lo que somos nosotros, sino por la persona a quien nosotros le pertenecemos. Y voy a hacer una ilustración de esto. A veces las ilustraciones nos atraen y nos recuerdan la verdad que estamos hablando. Esto sucedió en una subasta en Francia. Se vendió un sombrero bicornio de fieltro negro perteneciente a Napoleón Bonaparte. Se vendió por 1.9 millones de euros, más o menos 2.1 millones de dólares, alcanzando el precio más alto jamás pagado por un artículo como ellos, siendo obviamente del emperador francés del siglo XIX. Uno se preguntaba, ¿pagar tanto por un sombrero de fieltro? ¿Acaso tenía hilos de oro, diamantes? Ni aún así valdría tanto, pagar tanto. ¿Qué tiene de especial? Bueno, es que ese sombrero bicornio perteneció a Napoleón Bonaparte.
Este sombrero bicornio tenía un alto precio simplemente porque perteneció en una ocasión a alguien muy famoso que ya pasó, dejó de existir. Ahora bien, nosotros fuimos adquiridos por posesión de Dios, no de este famoso emperador, sino por el Creador, el Redentor, el sustentador de todo el universo. Así es que tú eres una posesión de Él para siempre. Y eso coloca un valor extraordinario en ti. No por lo que eres en ti mismo, o no por lo que yo soy en mí mismo, sino por la persona a quien tú y yo le pertenecemos. Escucha lo que dice el salmista allí, 32:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Bienaventurada es esa nación. Eso somos nosotros, mis hermanos. Y Dios nos escogió con un propósito. Mis hermanos, si tú escuchaste bien todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que hemos sido comunicados a través de la palabra, decimos entonces, ¿cuál va a ser nuestra responsabilidad? Aquí nos dice que somos linaje escogido, luego real sacerdocio, más adelante nación santa y finalmente un pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Quedó esto claro? Lo hemos repetido y ya lo sabemos de memoria. Esos son los indicativos. Recuerda que al comienzo les hablé los indicativos. Ahora vamos a ver aquellos imperativos. Y lo vamos a ver en un solo punto, en el punto número 4, que dice la llamada a vivir con propósito. La idea principal, finalmente, Dios nos ha escogido y transformado para vivir con identidad, propósito y testimonio en un mundo que ha perdido el rumbo. Vivir para Dios, allí en el punto A, vivir para Dios y para su gloria. Ese es el objetivo. Esa es la llamada a vivir con propósito, vivir para Dios y para su gloria. Bueno, como hemos visto hasta aquí, tú tienes un llamado sumamente alto. ¿Por qué? Por todo lo que Dios ha hecho por ti. Un llamado muy alto. Y con todo lo que Dios ha hecho con nosotros, pues obviamente Él tiene el derecho de imponer o de colocar sobre nosotros ciertas demandas. Es lógico, ¿verdad? Si tú entiendes todo lo que Dios ha hecho y lo ha hecho de manera unilateral, Él es el autor de todo esto. Si tú lo entiendes ahora, los imperativos que vienen sobre ti, o sea, las demandas de obediencia que vienen sobre ti, va a ser algo que tú vas a querer hacer producto de lo que has entendido. No va a ser una obligación las demandas. No va a ser una obligación obedecer lo que el Señor nos pide, porque ya reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Primero vimos lo que somos, ahora vamos a ver lo que estamos llamados a hacer. Yo creo, hermanos, que muchas veces nuestra dificultad en obedecer es porque no acabamos de entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si lo entendiéramos, la obediencia sería mucho más fácil.
Yo tengo que colocar los indicativos primero. Aquellas cosas que Dios hace, que Dios me dice, que Dios ha hecho por mí, y luego yo tengo que colocar los imperativos, aquellas cosas que tienen que ver con mi obediencia. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pedro hace. Dice, escucha. Una vez él me dice todo lo que yo soy, entonces me dice el para qué. Y está allí en nuestro texto el para qué. Vamos a leer porque es muy corto. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido para posesión de Dios. Eso es lo que somos, ¿sí? ¿Para qué? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Admirable. Ese es el propósito. Yo o tú no tenemos nosotros un propósito distinto en la vida, o no lo debemos tener. No tenemos alternativa, mis hermanos. No tenemos elección. Yo tengo que anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Tenemos que hacerlo. Toda persona que ha sido elegida por Dios, que ha sido sacada de las tinieblas a la luz, tiene exactamente la misma misión en la vida. Tiene que anunciar las virtudes de aquel que te sacó de la esclavitud. Y lo hacemos simplemente de manera diferente, porque todos somos distintos. Pero tú la puedes hacer allí en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en la casa, en la reunión. Lo hacemos de forma diferente, pero todos debemos hacerlo. Esa responsabilidad es extraordinaria. Y esto debería mover nuestra obediencia. Porque es un gozo saber y es un deleite, no sé si lo sienten así, mis hermanos, saber que pertenecemos a Dios. Eso debe motivarnos, darnos paz, darnos alegría, gozo. Somos de Dios y lo confirma aquí la palabra. Entonces, por todo lo que se ha acabado de decir allí en este grupo de palabras, no hay otra opción, mis hermanos. No tengo otra alternativa que no sea la de proclamar las virtudes. No importa lo que tú haces o hagas, donde trabajes, en tu negocio, en tus cosas, no importa. Allí debemos proclamar las virtudes. La única razón por la que tú debieras vivir hoy en el día de hoy, es ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es tu misión en la vida. En todo lo que haces. Cuando tú crías a tus hijos, tú tienes una sola forma o misión delante de Dios. ¿Cuál es? Reflejar esas virtudes para la próxima generación. Cuando tú eres maestro o maestra o docente, hay varios docentes, tu misión número 1 como creyente es que al tratar con los alumnos, ellos puedan ver en ti las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo demás es secundario. Eso es cierto para cada individuo, para cada persona que ha creído en Dios. Dios me creó, Dios me diseñó,
Dios me preparó, Dios me equipó y me colocó en un lugar con un propósito. Siempre. Dios es un Dios de propósitos. Pero si yo no conozco mi propósito en una vida, en esta vida, ¿qué pasa? Si tú vives sin propósito, pues tu vida se vuelve triste, sin gozo. Pero hay también otro factor, una vida con muchos propósitos. Entonces se vuelve compleja, muchos propósitos en la vida. Y muchos de nosotros hoy pasamos por eso. Una vida complicada porque hay propósitos por doquier. Y sin embargo, una vida que tiene un propósito singular es una vida enfocada y una vida que puede ser usada por Dios de una manera sumamente poderosa. Pero solamente Dios puede hacer eso en mí. Y permítame compartir otra ilustración para comprender este enfoque del propósito. A ver, vamos a comparar, aquí tengo, esta luz que tenemos acá, compararla o ponerla frente a lo que es una luz láser. Aquí tenemos una luz láser. ¿De acuerdo? Esa luz y esta luz, ambas son luces. Pero hay una gran diferencia. Todos conocemos el poder de la luz láser, ¿no? Este es un apuntador, pero es peligroso si apuntamos a los ojos, por ejemplo, ¿verdad? Pero conocemos que la luz láser también corta, perfora, corta metales, es utilizada en la industria, es utilizada en la medicina, ¿sí? Es sumamente poderosa. Múltiples áreas y es utilizada por el poder de su penetración, de hacer esas cosas que no podríamos hacer fácilmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el poder de esta luz, la del láser, y el poder de esta lámpara allí que nos ilumina? Pues uno pensaría que, bueno, eso tiene que ver con la composición de la luz. Sin embargo, no tiene que ver nada con la composición de la luz. Ambas luces están compuestas de fotones dispersos y simplemente para iluminar en el caso de este. Y esa luz está compuesta de fotones, pero están dispersos. Por eso es que ilumina todo. Ahora, los fotones del láser están todos dirigidos en una sola dirección. ¿Sí? Es un rayo. Están dirigidos en una sola dirección. Y eso es lo que le da el poder al láser. Eso es exactamente lo que ocurre cuando Dios toma una vida y la enfoca en una sola dirección. Dios toma el llamado, toma los dones, toma los talentos, toma el lugar donde Él me ha colocado y los enfoca todos en la misma dirección. Y de repente esa vida es sumamente poderosa en las manos de nuestro Dios. Pero es una vida enfocada, dirigida en una sola dirección. O sea, Dios simplificó nuestra vida. La simplificó. Dios me dio una sola responsabilidad. ¿Cuál es? Dice,
buscad el reino de Dios primero y todas las demás cosas por las cuales nos preocupamos serán añadidas. O sea, tú y yo tenemos una sola función y es complacer a nuestro Hacedor. Dios nos simplificó la vida. Nosotros queremos complicarla y con frecuencia tenemos éxito en complicar la vida. Pero Dios ha querido simplificar nuestra existencia. Con frecuencia nos encontramos que el creyente que ha depositado su confianza en Dios muchas veces todavía no acaba de encontrar el sentido de su existencia. Y hay una sola razón, es que yo no he entendido que la razón por la que yo tengo vida es ¿para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. En lugar y por en medio y por la profesión o por la vocación que Dios me ha llamado, tenemos que hacerlo. Mis hermanos, unos minutos más para terminar allí. Pero permítanme ilustrar algo, porque he repetido ya en esta segunda parte para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Permítanme hacer referencia a algunas de esas virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Dios es santo. Nuestro himno decíamos santo, santo, santo. Esa es una de las virtudes de Dios. Si tú predicas esto y tú modelas esto, quizás el mundo que está allá afuera tenga una mejor manera, un mejor sentido de saber lo que es el pecado. Al ver la diferencia entre lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos. Porque allí estás reflejando esa virtud, la de la santidad. Otra virtud es, Dios tiene gracia. Si nosotros anunciamos eso y vivimos con gracia hacia los demás, quizás algunos que han vivido en pecado puedan creer que tienen esperanza de ser perdonados por la gracia que ellos han visto en tu vida, que tú solamente la hablas, que tú no solamente la hablas, sino que la vives. Sabemos que otra virtud o atributos de Dios, que Dios es amoroso, pero es difícil que otros puedan creer sobre el amor de Dios si yo todavía vivo en temor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Allí eso está en Primera de Juan, capítulo 4. Entonces yo estoy hablando de ese perfecto amor de Dios, pero yo todavía vivo en temor. Entonces, ¿dónde está el efecto de ese amor? A esa persona tal vez no le llega. Dice una cosa, pero no la vive. Pero si realmente ese amor de Dios me ha visitado de esa forma perfecta, como se supone que debe ser, y ha quitado mi temor, entonces otros quizás puedan ver con mayor convicción que ciertamente ese amor tiene un efecto extraordinario en la vida de aquellos que verdaderamente han creído. Si proclamamos otra virtud, que Dios es fiel, pero si proclamamos, pero nos ven preocupados por el día de mañana, qué comeremos, qué vestiremos, cómo viviremos,
pues va a ser muy difícil que yo pueda convencer de la fidelidad de Dios a otra persona. Estas son algunas de sus virtudes. Mis hermanos, tú tienes que proclamarlas, tú tienes que reflejarlas, tienes que vivirlas. Tú tienes una misión de vida. Escucha lo que Pablo le dice a los filipenses allí 2:15. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Ahora, hermanos, es difícil proclamar esta verdad de Dios y decir que Dios es justo, que Dios es santo, 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 que Dios es fiel. Hay que reflejar esto. Y esto es difícil si aún estamos enredados en patrones pecaminosos. Es difícil si estamos en pecado. Es difícil decirle a las personas que Dios es un Dios perdonador si yo no vivo una vida de arrepentimiento. Es difícil proclamar el perfecto amor de Dios, como decía hace un momento, si yo todavía vivo en pecado, y es difícil sentirme cómodo hablando de la fidelidad de Dios, estando en esa situación. Es difícil. Si yo todavía vivo confiando en mi capacidad, en mi posición, en mi conocimiento, en mis finanzas, y si de ellos pues yo no me siento tranquilo, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a ver de nosotros los de allí afuera? Eso estaba bien cuando vivíamos en el otro mundo, en la otra dimensión del pecado, pero hemos nacido de nuevo y somos diferentes por todo lo que hemos mencionado en este mensaje. Ahora nosotros tenemos otra perspectiva de vida, porque tú no necesitas ser un gran hombre con un gran nombre. Tú lo que necesitas ser es un pequeño instrumento en las manos de un gran Dios. Escucha, el mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con un hombre que está completamente convencido por su verdad, comprometido con su causa, completamente rendido a su voluntad, que tiene los ojos puestos y fijos en Él y solo en Él. Dios todavía está buscando ese hombre. ¿Recordamos en Ezequiel 22:30? Ezequiel 22:30 nos dice: busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé, mis hermanos. Aquí se nos habla de la necesidad de personas dispuestas a ponerse en la brecha y ser usados por Dios para cumplir su propósito. La misión que Dios tiene para nosotros no depende de nuestra grandeza o influencia, sino de nuestra disposición
a vivir para Él. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Señor. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión tuya, Señor. Haznos conscientes, Señor, del privilegio y de la responsabilidad que esto implica. Señor, nos rendimos hoy, Señor, a tu causa, convencidos de que solo en ti encontramos el propósito verdadero. Señor, haznos lámparas visibles, que seamos esa luz láser enfocada en una sola dirección, la de buscar primero el reino de Dios, y que nuestra vida sea reflejo fiel de tu justicia, de tu gracia, de tu amor, de tu santidad. Que cada paso que demos sea para glorificarte. Lo pedimos, Señor, con acción de gracias, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.